Bueno, ya comienzan a conectarse nuestros buenos amigos aquí a través de nuestras redes sociales, nuestra página en Facebook, Andrew Everett Chardon, página oficial, nuestra fanpage. Gracias como siempre por estar con nosotros un ratito acá en la última frontera, dándole el análisis a otros ángulos de la realidad y del acontecer, no solamente humano, sino de toda una serie de eventos que aquí como siempre pues concatenamos y explicamos, ¿no? Desde nuestro punto de vista, desde el conocimiento que podamos tener a la mano. Así que en un mundo como este que está en bullición, en un mundo con tanto caos y tantas noticias de impacto negativo, definitivamente pues tratamos de entender esto desde diferentes puntos de vista, ¿no? Hay que buscar un nuevo ángulo que nos pueda explicar el porqué de lo que está ocurriendo en estos momentos. Gracias como siempre por el apoyo. Bueno, hoy precisamente acá en la última frontera desde Vaca Brava, aquí estamos en La Cava, acá en The Yard, en Vaca Brava, en Caguas, compartiendo con ustedes un lugar, como siempre he dicho, bien agradable. Disfrute el momento y acá nosotros disfrutando el momento también para sacar acá en Vaca Brava, acá en La Cava, un rato para todos ustedes. Bueno, hoy tenemos temas sumamente interesantes, ¿no? Queremos trabajar obviamente acá en la última frontera, algo de lo que tiene que ver con las prisiones que alegada y supuestamente existen sobre lo que podrían ser las futuras guerras o inclusive las guerras que estén en este momento sucediendo. Me explico un poquito más sobre este asunto. Usted sabe que se hablan desde las profecías del Apocalipsis, ¿no? La escatología del análisis de todas las visiones que hizo Juan, donde usted tiene una serie de simbologías esotéricas que se utilizan y se interpretan para describirnos lo que sería el fin de los tiempos, ¿no? Y donde inclusive usted tiene pues temas que se traen aleatorios a todo esto, o relacionados como el Armagedón y el gran enfrentamiento final, la guerra del pueblo de Israel y todas estas cosas, ¿no? Que en alguna medida están obviamente plasmadas en las Escrituras, específicamente en el Nuevo Testamento y en el Viejo Testamento. En ambos hay referencia a este evento, pero sobre todo a cómo la gente pues toma esto y lo asocia con la realidad que estamos viviendo en estos momentos todos los seres humanos. Pues hoy vamos a tratar un poquito sobre eso. Vamos a hablar un poco, ¿no?, sobre Benjamin Solaris Paravicini, que es este pintor argentino que dio una serie, ¿no?, de pinturas, ¿no?, de psicografías, donde alegada y supuestamente plasmó lo que podría ser el futuro de la humanidad. Por otro lado, vamos a hablar un poquito de Baba Vanga, vamos a hablar un poquito también de Nostradamus, vamos a hablar un poquito también de Edgar Cayce, entre otros más de los que tanta gente cita aquí a través de las redes sociales, para explicar supuesta y alegadamente, ¿no?, toda esta cuestión de las guerras que están profetizadas, que se han visto, que ha habido visiones del futuro, que ha habido premoniciones, predicciones, profecías, etcétera, etcétera. Todo lo que usted quiera por ahí, obviamente, delinear sobre este tema en particular, desde astrología, oráculos, todo tipo de predicciones. Algunas científicas, hay predicciones científicas también, que no tienen que ver con estos videntes o estos visionarios. Estas predicciones científicas pues las hemos aquí discutido en otras ocasiones, ¿no? Cómo poder ver las proyecciones del futuro a través de los sistemas que utilizan, por ejemplo, ciertos científicos para cálculo matemático, obviamente la prevalencia de unos datos, las causas, los efectos y tantas cosas que pueden estar ahí delineadas. Y siempre citamos, ¿no?, al doctor Bruce Bueno de Mesquita, de la Universidad de Nueva York, que desarrolló todo un sistema para eso y que actualmente pues eso ha sido llevado a la inteligencia artificial para tener más o menos lo que pudiera pasar. Inclusive había una red de predicción, yo recuerdo hace muchos años atrás, inclusive en la internet, el World Bet que utilizaba para ver qué es lo que pasaba y tiraba alegadamente una serie, ¿no?, de predicciones de lo que podía pasar en el futuro. Pero bueno, el futuro está intangible todavía. Estamos aquí en el presente y ahora estamos experimentando en carne propia lo que hay en la actualidad. Pues bien, vamos a empezar rápidamente con esto, con algunas de las cosas que podemos discutir hoy acá. Específicamente vamos a empezar con el argentino Benjamin Solaris Paravicini. Murió en 1974 y que dejó toda esta psicografía. Yo he visto muchísimas cosas que se han hablado de él, se han escrito inclusive muchísimas cosas en internet y usted puede hasta googlear el nombre de él. Pero la realidad es la siguiente: no hay nada que esté específicamente bien explicado, no hay nada que tenga una fecha específica. Básicamente, al igual que todos los demás que vamos a mencionar, hay interpretaciones que la gente ha hecho con el tiempo, desde libros que se escriben inspirados, por ejemplo, los cuadros de Solaris Paravicini, hasta obviamente las supuestas visiones que han tenido mucho más. Recuerde usted, si hacemos memoria, todo aquel caos que surgió
para el 2012 con las llamadas profecías mayas, donde decían que ahí estaba el fin del mundo, que estaba en los códices mayas, que se había predicho esto en el calendario de cuenta larga, que si el de cuenta corta. Bueno, mucha gente hablando del asunto, que no eran arqueólogos, ¿no? Que no entendían específicamente qué era esta numerología maya y que eran ciclos que obviamente se repetían y se repetían y se repetían y que para ese tiempo terminaba un ciclo y comenzaba otro, que nada tenía que ver, oiga bien, con la actualidad o con los seres humanos actuales. Es decir, eso era la continuidad dentro del mundo maya que desapareció, ¿no? La sociedad o la cultura maya como la vemos, ¿no? Con pirámides y grandes templos, veramente se hizo nada en el tiempo. De que hay descendientes de mayas que todavía hablan maya, ¿no? En Yucatán, en regiones por ejemplo de Guatemala, pues sí, hay descendientes, algunos hablan varias versiones del maya, inclusive el maya quiché. Pero bueno, eso lo dejo para antropología, eso lo dejo para otro rato. Aquí es importante, quiero recordar, que hemos tenido muchas fechas del fin del mundo, por no hablar obviamente de los testigos de Jehová y las 4 veces que han predicho el fin del mundo y no ha ocurrido. Ese tipo de cosas no las voy a hablar hoy, voy a tratar otro tipo de asunto en particular. Incluso la Iglesia Católica, que es la primera en dar una fecha del fin del mundo, que la da en el año 1000. E inclusive antes de los mismos cristianos, ¿no? Cristianos allá en Roma, ¿no? En las catacumbas, todo esto, en aquel entonces los cristianos de aquel momento veían inclusive a Nerón como el anticristo y que era el fin del mundo, y todo eso pues está obviamente en la historia descrito, la visión de cada pueblo, cada grupo en su momento histórico, qué cosas les amenazaban y qué cosas pues podrían ser tal vez reales, de todo lo que su imaginación podría creer, o inclusive su fe y su dogma. Es importante porque uno de los que más se menciona, aparte obviamente de Benjamín Solari Parravicini y sus cuadros, que incluso hay cosas que todavía la gente sigue hablando sobre la Tercera Guerra Mundial, que él había pintado sobre esto, pero hay que recordar algo antes de continuar, y es que tanto Solaris Parravicini como también Baba Vanga, como Edgar Cayce, hablan obviamente de grandes guerras, no dan fecha, oiga bien, no hay fecha, eso la gente se lo añadió después, le pusieron el extra acá, los seguidores o la gente que está en esa línea, no hay fechas. A todos ellos, esos 3 en específico, no habla de Nostradamus, que esto está más allá de Nostradamus, hablan de la guerra atómica, de alguna medida, hablan del fuego que cae del cielo y también habla de un tiempo de purificación más adelante. En el caso de Michel de Nostradamus, pues nos dice que para el año 3797 sería, ¿no?, el terminar de este ciclo humano. Me explico, no es el fin del mundo propiamente. Él no dice se extingue la humanidad, Dios destruye el planeta o una fuerza desconocida cósmica arrasa con la vida de este mundo. No dice nada de eso. Simplemente lo que dice Nostradamus es que en el año 3797 termina un ciclo. E incluso habla de un ciclo dorado más adelante, es decir, de que el ser humano pues entra en ese tipo de explosión, en ese tipo de realización. Es lo que dice, lo que escribió ahí. Cada cual puede interpretar, ¿no?, las centurias que escribió Nostradamus y obviamente los cuartetos en que esto está dividido, y por ahí hay gente, y yo le he dicho, lo voy a decir por encima vez, yo he visto libros que inclusive mencionan personas de la actualidad como si hubiesen estado con Nostradamus o en las visiones de Michel de Nostradamus. Hasta Tom Cruise lo menciona en un momento, y esto lo he dicho en otras ocasiones, porque me estuvo curioso, ¿qué tiene que ver Tom Cruise con eso? De que iba a salvar el mundo. Pues no creo que haya salvado el mundo, a no ser que haya sido en alguna película de Hollywood. Pero bueno, usted vea cómo la gente en las redes añade, quita, saca de contexto, interpreta de una manera, lo acomoda para otro vender, monetizar o cualquier cuento de camino. Vamos a despertar y ver más allá de lo aparente. Lógicamente, había mencionado lo de Nerón y la iglesia primitiva, la iglesia, los cristianos primitivos antes de que existiese, ¿no?, como institución católica o fundada, ¿no?, en Roma como la religión del imperio, etcétera. En esos tiempos lo veían así. En esos tiempos también habían grupos gnósticos dentro del ámbito esotérico y místico que también hicieron una serie de predicciones que no eran aceptadas por la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica esto no lo añade obviamente en la Biblia, esto lo ponen como testamentos apócrifos o otros tipos de documentos que no son admitidos, pero que también se habla de un proceso que se iba a dar en el mañana, en siglos, donde la humanidad iba a entrar obviamente en una crisis terrible y en unas grandes matanzas o mortandad. Bueno, le pregunto yo a usted, mi amigo y mi amiga, ¿cuándo no ha habido
mortandanza, ¿no? Cuando no ha habido grandes muertes, ha habido desde la peste negra, ha habido de todo a través de los siglos. Eso no es así. Ha habido grandes fenómenos naturales, grandes terremotos, definitivamente. Ha habido grandes guerras, imperios en guerra han ocurrido, y únicamente no solamente en el siglo XX, en el siglo XIX, usted puede seguir el siglo XVIII, la conquista de América, etc. Podemos ver a través de la historia, longitudinalmente, las guerras, la destrucción, la desaparición de pueblos. Así que predecir que va a haber una guerra en el futuro no es una gran cosa, ni es un gran don místico, ni es una gran visión psíquica. Es algo que es obvio, porque es la tendencia de la humanidad elemental, es la tendencia del ser humano a hacer la guerra, y hacer la guerra continuamente, en diferentes formas y maneras, y según adelanta la tecnología, pues más formas y maneras tienen de hacer la guerra del ser humano, elemental. O sea, es algo que lo vemos todo el tiempo, y hemos dicho tantísimas veces que la historia de la humanidad está escrita con sangre. Incluso yo he mencionado en otras ocasiones a Rodolfo Benavides, este escritor que era espírita allá en México, y yo recuerdo cuando lo conocimos en 1977, cuando yo le conocí, que él estaba escribiendo un nuevo libro que era la continuidad de las visiones de la Gran Pirámide, ¿no? Los mensajes, las profecías de la Gran Pirámide, que era ese libro que había dado él, que era un bestseller, por todas partes del mundo se vendió y se hablaba, donde alegado y supuestamente, pues ahí se discutía la edad de la Tierra, la edad de la civilización y el fin de los tiempos, es decir, cuándo iba a llegar el fin de los tiempos desde el punto de vista de Rodolfo Benavides y la interpretación que él daba a la pirámide y luego a otros monumentos egipcios que habían dejado de la época faraónica, donde él pues interpretaba una fecha, y de hecho dio una fecha para el fin del mundo. Él se murió antes, pero dio una fecha para el fin del mundo, 1986, y todavía estamos aquí, ¿verdad? Como dije, como las profecías del fin del mundo de los testigos de Jehová, que no pegan ni una falla, otra falla. Pues bueno, pues Rodolfo Benavides, obviamente en las dramáticas profecías de la Gran Pirámide, ¿qué nos dijo? Pues bueno, nos dijo simple y llanamente que el mundo se acababa en 1986, cosa que definitivamente no fue, ni es, a no ser que sea en otra línea de tiempo, en otra dimensión, en otro multiverso. Pero bueno, aquí es interesante también, porque hay una cosa que otra, la parte de la escatología de Juan, el Apocalipsis y todo esto, ¿no? Que mencioné hace un momentito, la falsa profecía maya y otros asuntos. Tiene que ver directamente con Baba Vanga. Baba Vanga se ha hecho muy famosa en todo el mundo después de su muerte, ¿no? Hay que recordar, esta señora no dejó nada escrito, como tampoco Jesús, el Cristo, dejó nada escrito, ¿no? Ella al morir no dejó nada, una crónica escrita, simplemente unas versiones que por boca oído quedó de gente que le conoció. Y como la gente le conoció, no, pues a esta señora allá en Bulgaria, y era búlgara, pues esta información pues se fue más o menos diluyendo entre la gente. Alguien le añadía, alguien le quitaba, alguien le ponía más, porque no había nada escrito que ella haya dicho que pueda servir obviamente para decirnos qué venía del futuro, ¿no? Qué es lo que traíamos. Ok, de la misma manera que pasa con ella, y usted ve que en internet hay de todo tipo de videos interpretando supuestamente y alegadamente sus visiones o sus profecías, y como ha aclarado, no hay nada que las describa, meramente gente. O si alguien, oiga bien, si alguien en el día de hoy quisiese añadir una nueva profecía a Baba Vanga, lo podría hacer, porque es que no dejó nada escrito, y alegar que no, que esa información le llegó de alguien cercano en Bulgaria y que esto se guardó, que alguien escribió, redactó, etcétera, etcétera. Lo que usted quiera poner ahí, definitivamente. Ahora bien, aparte de ella, de darle credibilidad a ella, a Solaris, o a Baba Vanga, o a Nostradamus, pues obviamente hay que hablar de Edgar Cayce, ¿no? Y Edgar Cayce, ¿no? El profeta durmiente, pues sí trajo cosas que nos puso a pensar, y yo que he podido leer algunas de las cosas, algunas cosas únicamente, porque él publicó más de 14.306, ¿no? Secciones documentadas que existen en la fundación de Edgar Cayce, donde describen precisamente las visiones que él hacía, ¿no? En estos trances donde entraba en sueños. Y hay cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, aunque él no da fecha tampoco, al igual que los demás, ninguno da una fecha exacta de que se acaba el mundo, de que va a haber la Tercera Guerra Mundial, que cuándo van a caer las bombas. Ninguno, ni siquiera Juan en el Apocalipsis. Juan dice, como dice obviamente la enseñanza, para los que son cristianos y siguen obviamente la Biblia, que solo Dios sabe el día y la fecha. ¿Es o no es así? Así que no están al alcance de los mortales. Pues ninguno de estos tampoco dio ninguna fecha en particular
dan una serie de simbología, dan una serie tal vez de señales que cada cual interpreta de acuerdo a su conveniencia o de acuerdo a su comprensión o de acuerdo al tiempo en que se esté viviendo. Y recuerde usted que Edgar Cayce murió en 1945, ¿ok? Y él pues lo que tenía la impresión en los últimos tiempos de tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial que él estaba viendo en sus últimos tiempos. Así que su visión iba obviamente hacia algo catastrófico. Pues bueno, dice Edgar Cayce de forma interesante que una gran guerra del futuro, luego de la que se estaba peleando, obviamente pues sería la Tercera Guerra Mundial, si lo asumimos por cronología, ocurriría en el Golfo Pérsico. Ocurriría allí, entre los países de la región, y menciona a Irán, menciona a Arabia Saudita, ¿no? Menciona a Estados Unidos, menciona una serie de países, y esto es un documento verificado. No da la fecha, pero dice que esa gran guerra sería en esa región del mundo, el Golfo Pérsico. Y lo dice así, tal como está. Esto lo decía él cuando estaba en trance, ¿no? Cuando estaba obviamente en un diván acostado, estaba entre dormido y despierto y entraba en esa frecuencia mental, pues ahí él decía estas cosas y alguien lo iba transcribiendo, había 2 o 3 testigos, escribían todo lo que él iba dictando. Así que ahí se ha quedado, para que usted tenga una idea. ¿Será o no será? Otro que de las cosas que también dijo Edgar Cayce era sobre el cambio del clima. Él habló extensamente del cambio climático cuando eso ni siquiera se discutía en las universidades de Estados Unidos, ni en la Universidad de Chicago, ni de Harvard, ni de Yale, que ya estaban en esos tiempos, ninguna. Nada de eso era tópico, tema de discusión científica. Pues él lo trajo y hablaba del cambio del clima, cambio drástico, de enormes inundaciones, porque el clima se iba a volver loco, ¿no? Y ahí están los documentos en la Fundación Edgar Cayce. Cosas, ¿verdad? Esa psicorragia, esa capacidad tal vez que tiene alguien de vez en cuando, de percibir algo que se supone no debe percibir por los 5 sentidos básicos. Pues bien, dentro de estas visiones, lo que podría ser el futuro, lo que podría venir por ahí de la destrucción global, como nos las ven actualmente, ¿no? Donde podrían venir todas estas cosas que nos podrían pues, poner en esa raya. Hay que mencionar algo que sí lleva cierto tipo de conteo, aunque sea una metáfora. Y lo he dicho en muchas ocasiones y lo he presentado en muchas conferencias. El reloj del fin del mundo, que está ahí en la Universidad de Chicago, que este año, sabemos todo, se redujo 4 segundos más. Estaba en 90 segundos para el fin del mundo y ahora está en 86 segundos para el fin del mundo. Digo, si no lo hubieran hecho temprano este año en enero, lo hubieran hecho ahora, quién sabe cuántos segundos hubieran adelantado hasta las 12 de la medianoche, que simbólicamente significa el fin de los tiempos. Es metáfora, ¿no? Esto es simbólico. Esto no es que ese reloj realmente sabe lo que va a pasar y es un oráculo que está en la Universidad de Chicago y los científicos estos que están allí, que se reúnen, ¿no? Que era parte de la investigación nuclear inicialmente, que fue cuando se creó este reloj para seguir obviamente las tendencias y las posibilidades de una guerra termonuclear desde que se organizó este conteo regresivo. Pues bueno, ahora, como he dicho otras veces, añadieron muchos otros factores desde cambio climático, problemas de hambruna, pandemias, etcétera, etcétera, y la suma de todos esos factores pues obviamente nos llevan ahora a la crisis que estamos en estos momentos. Pero obviamente el reloj del fin del mundo no se lleva por profecía, no se lleva por visiones psíquicas, no se lleva por clarividencia, no se lleva por precognición, no se lleva por, qué sé yo, iluminación de un elegido o de un mesías, no. Se lleva obviamente por las tendencias de lo que está pasando en el mundo, por los números, las estadísticas de lo que diariamente amenaza la seguridad del planeta y sobre todo a los que habitamos en este planeta, que somos el mayor problema que tiene el planeta. La naturaleza se va a renovar y el planeta no nos necesita realmente. El ser humano, de hecho, ¿qué diría yo? Nosotros lo que hacemos es comernos el planeta gradualmente y destruir lo que hay en toda su superficie y sondear en él, sacar petróleo, minerales y todo lo que sea, ¿no? Por un lado somos alquimistas que transformamos materia y energía y por otro lado, pues definitivamente somos un parásito que se come el planeta. Y una vez no esté el ser humano, el planeta buscará su equilibrio ecológico, su biosfera, la contaminación que hay en el planeta no existirá como tal, porque inclusive los gases que puedan emitir volcanes, que pueda emitir el océano, ¿no? Cuando libera metano o cualquier otra cosa, entra en un ciclo de reciclaje natural, cosa que no puede pasar con la porquería, la basura, la contaminación y los químicos y los tóxicos que la humanidad produce en su proceso industrial. Muy diferente. Ahora bien,
También hay otras cosas más. Yo recuerdo que hace unos años atrás, cuando se dieron aquellas profecías mayas del 2012, surgió también el I Ching. Recuerden que el I Ching es de la tradición china, ¿no? Y se utiliza, inclusive hasta unos palitos se utilizan también. Yo recuerdo que cuando yo era niño, en casa había un juego del I Ching y todo esto para disque predecir el futuro. Pues bueno, el I Ching, en aquel entonces, supuestamente y alegadamente, y se hizo un libro sobre esto, decía que el mundo se acababa el 21 de diciembre de 2012, que estaba en concordancia, alegadamente, en la misma frecuencia que estaban las supuestas y alegadas profecías mayas. Pasó el 21 de diciembre de 2012, no pasó nada fantástico. Pasaron cosas peores en otros años anteriores y posteriores. Así que ni la supuesta y alegada profecía maya, que no era ninguna profecía maya, o esta cuestión del I Ching, tampoco funcionó. Inclusive había dos documentales que hicieron en aquel entonces, yo recuerdo, en History Channel sobre el I Ching, el fin del mundo, y nos llevó el tío Peluca, se acabó la cosa. No pasó nada tampoco. No pasó nada. O sea, hay tantas cosas que dicen que no pasan. Bueno, por otro lado, hemos tenido otros grupos. Yo recuerdo que había un individuo que decía que él era un contactado de otros mundos, Applewhite, era el apellido de este señor, y que creó aquel grupo Heaven Gates, y que alegadamente pues decidieron irse al suicidio para abandonar el planeta, ¿no? Cuando vino el cometa Shoemaker-Levy, aquí se acercó a la Tierra relativamente cerca, lo podíamos ver desde la Tierra, pues él decía que eso era una nave de otro mundo, que era un mensaje telepático que le había llegado, y que él y sus seguidores tenían que suicidarse para abandonar este planeta e irse en esa nave sideral hacia el infinito, ¿no? Y que los vino a buscar. Bueno, obviamente se fueron, se mataron, pero este tipo de cosas, a veces aberradas, de psicópatas, de sociópatas, ocurren todo el tiempo, incluso en Rusia. Ha habido grupos de gente que el gobierno ruso, ¿no? El gobierno de Putin, ha tenido que intervenir con ellos porque se han metido o en cuevas o en un búnker esperando que se acabe el mundo, y ahí está la gente meses pasando hambre, mueren de hambre, algunos de ellos de enfermedad, y el gobierno de Rusia ha tenido que intervenir con muchos de estos grupos, inclusive ha prohibido algunas de estas cuestiones, ¿no? Que tratan el ocultismo, lo esotérico, mal interpretado, mal dirigido por gente que no está muy bien acá de la chaveta, y que definitivamente pues llevan a este tipo de situaciones, ¿no? Donde hay muertes de personas, y esto lo vimos inclusive, si nos vamos acá a la Guyana, usted se acuerda obviamente lo que pasó en la Guyana, y las personas que murieron allí hace muchos años, de acá a los años 70, ¿no? Siguiendo a uno de estos profetas, Jim Jones. ¿Se acuerda de Jim Jones? Pues bueno, siguiendo a Jim Jones llegaron hasta allá, y luego cuando se vio enfrentado, porque lo estaban exponiendo y había un congresista que lo fue a visitar, haciendo aquí la historia breve, pues bueno, le metió a todo el mundo, que pues le metió veneno, a beber Kool-Aid con veneno, con cianuro, con lo que fuese, y a otros a matarlos a tiros, y él pues lo mataron a tiros sus propios seguidores, los que se llevaron el dinero que tenía allí. ¡Wow! Historia terrible. Esa es la humanidad desnuda ante nosotros. No es sencilla la cuestión, obviamente. Pero de nuevo, ninguna de esta gente que hemos mencionado, inclusive en la Biblia, en la escatología bíblica de Juan, ¿no? Las visiones de Juan, hay una fecha para nada. Como he dicho, ni Casey, ni Bobaganda, ni Nostradamus, ninguno de ellos, ni Paravicini, ninguno de ellos ha dado una fecha que usted diga, mira, aquí está el documento que dice tal fecha, vamos a esperar qué pasa de aquí a allá, vamos a ver si la destrucción global se dio, si el fin de los tiempos ocurrió, y como hace el mismo reloj del fin del mundo, tampoco usted tiene una fecha específica para estas cosas. Pero bueno, no son los únicos. Lógicamente, habría que ver las visiones de no solo de Casey que mencioné ahora, sino las visiones, obviamente, de Isaac Newton. Usted sabe que Isaac Newton, pues, un tipo un poco... no era sociable, como pasaba obviamente con Nicolás Tesla, no era gente sociable. Él pues vivía aparte, estaba en su cuarto, en su casa, y ella hacía todas sus cosas, y pocas veces realmente compartía con otras personas. No era un tipo muy sociable. Isaac Newton, que es el que nos trae obviamente la interpretación de la gravedad, o la ley de la gravedad como la conocemos, y nos dan el ejemplo de la manzana, que era un ejemplo que no era real, pero bueno, igual que la manzana en la Biblia, que tampoco era una manzana, pero bueno, ahí lo dejamos en esas pequeñas cositas. Realmente pues Isaac Newton también dio una fecha. ¿Por qué? Porque él era muy ferviente seguidor de la Biblia y de cualquier mención que se hiciese en la Biblia. Y se hizo aquí en la cabeza una idea de poder calcular cuál sería el fin del tiempo, cuándo sería el fin de la humanidad. Y bueno, él sacó una fecha. La fecha que sacó Isaac Newton fue el año 2060. Alegadamente, desde el punto de vista de Isaac Newton y sus cálculos, ese es el momento del fin del mundo. Ese es el momento
del regreso del Mesías, ¿no? Él era cristiano, pues bueno, de Jesús el Cristo, que regresaría al mundo en el año 2060, 2060, y ahí terminaría todo, y ahí los muertos van a ser resucitados, y todo el mundo a juicio final, y que Dios reparta suerte, porque es quien repartiría suerte, obviamente. Pero dentro de ese ámbito religioso, aparte de Juan y de Isaac Newton y sus creencias, obviamente estaba el Papa Juan XXIII, el Papa bueno, como le decían algunos, decían que era un profeta también, pero bueno. Usted puede buscar también inclusive cosas sobre Juan 23 y no va a encontrar que él haya dicho que el mundo se iba a acabar. Hemos visto, ¿no?, inclusive libros que hablan de Juan 23 y en la internet usted tiene de todo. Por ahí cualquier pájaro se inventa cualquier cosa sin verificación, sin prueba. Lo repite, lo vio, qué sé yo, en TikTok, hace un programa sobre eso, o lo vio en Instagram y publica y sigue para adelante y hace una berenjena de todo esto, una ensalada de cosas sin sentido y sin evidencia de que realmente sea de esta manera. En el caso de Juan 23, lo que se decía era que el fin del mundo, según él había dicho, y su cálculo, su edad, el tiempo, la iglesia, etcétera, era en el año 2033, que el regreso del Cristo iba a ser en el año 2033, que iba a regresar acá a jugar a vivos y muertos y todo eso que ya usted debe conocer. De nuevo, él no dejó ninguna encíclica, no dejó ninguna carta, él no dejó ningún documento en el Vaticano que dijera eso. Hay autores que escriben libros, que obviamente quieren vender libros, entendió, fácil, y que definitivamente le añaden, le quitan y le ponen, como le Nostradamus, que ponen que el anticristo vendrá del Oriente Medio, que tendrá un turbante, que atacará el mundo, y todo eso lo han sacado de contexto de las centurias de Nostradamus. De nuevo, la gente con el tiempo añade, quita, pone, modifica, reinterpreta la cosa, ¿no? Va a buscar otro tipo de explicación para el fin de la humanidad, porque el morbo vende, porque el miedo vende, todas estas cosas. Obviamente ponen a la gente en tensión ante un mundo como el que estamos viviendo ahora. Si se da cuenta, ninguno de ellos ha hablado de la guerra, obviamente, actual. Tal vez podemos hacer una relación, una correlación, aunque no hay fecha, con Edgar Cayce, con el comienzo de lo que él decía que sería la Gran Guerra, la Tercera Guerra Mundial, allá en el Golfo Pérsico. Es la única cosa de todos estos que han escrito algo, o los que han pintado, ¿no? Como Paravicini, o sea, que han pintado algo, Solaris pintó unas cosas, que la gente que lo ve lo interpreta. Es decir, está al ojo del observador. No que él haya explicado y haya dejado una leyenda completa de qué significaba esto, aquello, que esto era el fin de los tiempos, que ahí venía todo eso. Por eso es que hay que ser objetivo hasta donde uno pueda con estas cosas y no jugar con la mente de las personas, no manipular la opinión de las personas o las creencias de las personas. Hay individuos por ahí que predican ahí en cada esquina, hay gente por ahí que dice que son elegidos, hay otros que dicen que son profetas, hay otros que nos dicen que son discípulos, ¿no? Hay otros que dicen que son iluminados, hay otros que dicen que tienen un don, hay gente que dice tantísimas cosas y usted le va a creer a cualquiera que le diga en el camino algo, tiene un gran problema. Igual que el horóscopo en el periódico, que dice 40 cosas y que simplemente lo que hace el que pone el horóscopo es cambiar todos los meses la posición. Tiene 12 cositas ya descritas y esas 12 las va combinando. Si usted quiere hacer un buen ejercicio, vea esos horóscopos, apunte el suyo y vea lo que dice del otro y el otro y el otro, y todos los meses o todas las semanas o todos los días si sale va a ver que lo que ha hecho es cambiar lo que le decía a Capricornio para Acuario, lo que decía Acuario para Libra, lo que decía Libra para Sagitario, etcétera, etcétera. Nada mágico, nada impresionante, meramente para mentes débiles. Por ende, uno tiene que pasar por ese lazo estas cosas. ¿Qué es lo que está pasando? En estos momentos no sabemos qué va a pasar. O sea, yo no me atrevo a decir que esta es la guerra de la Tercera Guerra Mundial. Hay obviamente unas amenazas que están allí. Hay una situación sumamente difícil en estos momentos que se está viviendo en el Oriente Medio. El presidente Trump acaba de hablar hace unos momentos atrás a la nación, a los Estados Unidos. Estamos obviamente en un momento crítico, hay una amenaza, la amenaza no solamente se extiende al Golfo Pérsico, la amenaza también se extiende acá a América por la posibilidad de que hayan, como dicen por ahí, células dormidas, infiltradas, porque hayan lobos solitarios y todas estas cosas que obviamente son peligrosas y que no hay que ser nuevamente un vidente ni un psíquico para saber que esas cosas nos amenazan. Ahora bien, hago la siguiente salvedad. Es muy fácil que usted pueda tirar al futuro lo que usted quiera. Yo puedo decir una fecha aquí del fin del mundo y decir que el mundo se acaba en el año 2500 y usted no va a poder desmentir. No tiene forma usted de probar de que no se va a acabar en el 2500. Como yo tampoco puedo garantizar que se va a acabar en el año 2500, elemental. Pero mientras más lejos la tiran,
obviamente menos gente va a haber para verificar, o menos gente va a estar allí para que le conste que eso va a pasar, y más, usted no va a estar ni siquiera en este mundo, así que si no se olvidan de eso, pues definitivamente se va a quedar ahí por siglos hasta que alguien, pues nada, se tope con eso, si es que usted fue una figura cimera o importante en la historia de la humanidad, que dejó no un legado y dejó algo dicho o escrito que puede impactar o cambiar el mundo. Por eso hay que tener mucho cuidado con esa situación. Por eso hay que tener cuidado también cuando se predican cosas y le meten más miedo a la gente en la prédica que obviamente en su propia salvación, en su propio mejoramiento personal. Le meten miedo con el diablo, vas para las pailas del infierno y poco te dicen de lo bueno, simplemente te amenazan, te chantajean con el cielo y te amenazan con el infierno. Mire qué fácil, no hay que ser muy inteligente. Pero la gente se deja llevar por la corriente y a lo que cae y que Dios reparta suerte. No. Usted tiene que ser un libre pensar, una persona consciente y pasar nuevamente por el filtro todas estas cosas. Hay unos fenómenos que se dan, no son así de fáciles, por eso he dicho, una profecía larga es difícil. Difícil es, por ejemplo, que usted me diga cuál va a ser el número del loto esta noche. Oye, que se juega el Powerball, ¿a que no? Ahí no va a encontrar a ningún pájaro que lo haga, porque lo que es, cuando es la verdura no aparecen, eso desaparecen. Ahora, después que usted ve o ve lo que viene y puede hacer un cálculo y decir, no, que la política tal cosa y tal cosa, pues usted entonces se convierte en un mentalista o un mentalisto, más listo que más nada. Y ese tipo de cosas hay que obviamente señalarlas y hay que clarificar el tema para que se sepa de qué se está hablando. De que hay percepciones extrasensoriales, sí las hay, pero son nuevamente espontáneas, incontrolables, ¿ok? Inconscientes. Se dan lo que llamamos psicorragia, es decir, la mente subconsciente se abre en un momento dado y aparentemente tiene unos recursos que conscientemente usted no tiene. Y eso es lo que estudia la parapsicología científica, eso es lo que se ha estudiado de alguna forma o medida, inclusive por el Departamento de la Defensa y la Agencia Central de Inteligencia en otros temas que hemos traído aquí. Así que mis amigos, también les recuerdo, para los que les gustan estas cosas y quieren experimentar algo realmente, les recuerdo lo siguiente. Estamos el próximo sábado 21 de marzo. Apunta a lo que esto es importante. Esto no lo va a ver en ningún lugar ni lo va a hacer en ningún sitio básico. Vamos a estar el próximo 21 de marzo en el café, acá en Sí o Sí. Café Sí o Sí, que está allá en la avenida Roosevelt, en los Borinquen Tower. En Café Sí o Sí, en el Salón Grande. Vamos a estar presentando un conversatorio y un laboratorio para experimentación. Primeramente, el conversatorio va a ser de un libro que estamos escribiendo que se titula precisamente Entre lo humano y lo desconocido. ¿Qué hay en esa brecha entre lo que somos los Homo sapiens sapiens, los seres humanos, y las cosas o las fuerzas cósmicas que tal vez realmente se interfazan con nuestra mente inconsciente o algo más allá de lo que podamos entender o comprender, por lo menos a nivel intelectual? Allí vamos a presentar experiencias personales mías. Yo no voy a hablar ahí de nadie, de Nostradamus, de Solari Paravicini, de nadie de esto. Vamos a hablar allí precisamente de experiencias personales y la evidencia que vamos a aportar durante ese conversatorio. Despierta durmiente. ¿Qué es eso? Pues bueno, cosas que yo he investigado, que he estado en lugares que han pasado paranormales o anómalas, y yo he tenido la oportunidad no solamente de experimentarla, sino de filmarla en vivo, allí, grabada, para que usted vea que es ahí, que no es truco, que no es montaje, cosas que son insólitas, pero que de cuando en vez en cuando ocurren. No es todo el día, no todas las mañanas, ¿no? En un lapso de más de 60 y pico de años, cosas que hemos podido recopilar, y es lo que está en ese libro que estamos escribiendo, Entre lo humano y lo divino, y aquí vamos a dar parte de esa información, parte de esas experiencias personales, pero también obviamente con el material visual de esto, y adición a todo eso, un taller donde vamos a trabajar con radiestesia, con sugestión. Vamos a trabajar también, obviamente, con ejercicios telepáticos y otras cosas más para ver si realmente esas cosas funcionan o son meramente charlatanería de la que se habla por la red y dos o tres pues se aprovechan de eso. Así que vamos a hacer un laboratorio y un conversatorio. Eso es cuando, sábado 21 de marzo, 8 de la noche, Café Sí o Sí, allá en la avenida Roosevelt, los Borinquen Towers. Para que esté con nosotros, recuerda que es nuestra producción. El teléfono a llamar es el 787-579-8600. Apunta, 579-8600. Mi producción. Esto no tiene que ver nada con Molusco TV, ni con esa gente, ni con nada. Esto es mi trabajo acá, con mi grupo de trabajo, y vamos a hacer allí un taller de vibraciones de sonido, vamos a tocar música allí trascendente y tantas cosas que usted ni se imagina. Eso nuevamente 21 de marzo, 8 de la noche, Café Sí o Sí. Teléfono 787-579-8600.
mensaje de texto, puede llamar en horas laborables. Y en Ponce vamos a Ponce, pero ya en abril 25, sábado 25 de abril, en Estudio 58, en Ponce, para los amigos del área azul, el mismo teléfono, 787-579-8600. Ahí los veo, interesante por demás, distinto y diferente. Esto no es lo que hacemos todo el tiempo, no son nuestras presentaciones regulares, esto es un taller y obviamente son los relatos y las crónicas de lo que hemos experimentado por tanto tiempo. No todos los casos, porque no terminaría, pero obviamente los que impactan y hay algún tipo de evidencia física para demostrar que sí es y no es meramente un cuento de camino. Los veo el miércoles. Sayonara, ojo visor, hoy en tierra, atento que el mundo está en candela y no es juego.